Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Si no lo haya, váyase a Mateo y luego retrocede. Malaquías capítulo 3 y verso 6, dice la palabra del Señor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no guardaste. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Dice la palabra, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dice el verso 12, reprenderé al 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos y enseñarnos con tu palabra. Señor, que podamos aprender, que podamos, Señor, entenderla y que aprendamos, Señor, a ofrendarte. Que aprendamos, Señor, de la manera bíblica en la cual debemos de ofrendar y la iglesia por la cual tú pusiste en la tierra, por la cual tiene que, de alguna manera, Señor, que aprendamos a cómo organizar estas ofrendas y cómo invertirlas en tu reino. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la teología de la prosperidad o la que le llaman, que es una parte, son las personas o son los que consideran que debemos de ofrendar al Señor y honrar al Señor. Ellos consideran de esa manera. Ellos consideran que si usted da, es manera de honrarlo, y sí es una manera de honrarlo, pero ellos tuercen un poco el texto, este texto en especial de los diezmos y ofrendas, y dicen esto: si usted da 10, el Señor le devuelve 100. Pareciera como que Dios fuese una empresa o fuese un... Es más, creo que había un corito que decía así, va, Dios, si tú le das 10, Él te devuelve, te va a dar 2, va. Entonces, pero ¿qué tan acertado sería eso? Creo que es ahí donde se tuerce un poco el hecho de poder hablar acerca de este texto en especial, porque este texto en especial lo han torcido tanto que a veces hemos pensado que deberíamos de entender que si no damos, yo he oído hermanos que hasta se sienten con pena cuando no diezman, y yo quiero aclarar este texto a la luz del contexto bíblico, y luego vamos a aprender de qué manera debemos de ofrendar al Señor y para qué se ofrenda al Señor y para qué se debería de utilizar la ofrenda del Señor. En Malaquías debemos de respetar mucho el contexto. Y esta ley, porque esta es una ley, esta ley era una ley del diezmo, y debemos de entender para quiénes eran y para qué era esta ley en realidad.
y usted sacará sus propias conclusiones y luego le enseñaré lo que dice el Nuevo Testamento acerca de cómo ofrendar al Señor. La ley del diezmo, porque esta es una ley, era dada por Dios y fue dada por Dios. Y debemos de recordar que esto era una teocracia. En la teocracia, antes existía la parte de Israel donde Dios era el gobernante, no había un gobernante. Dios impone esta ley en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, nos habla acerca de esta ley. Y yo quiero que usted entienda que esto era una ley, porque en esta ley podemos observar que existe varias cosas que podemos sacar. Quiero que me acompañe conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 12 y verso 5. Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. ¿Lo tiene? Vamos a buscar unos dos ahí, mamba. Pero ahorita Deuteronomio capítulo 12 le dije. 5. Leamos ahí para entenderlo. $12:5, dice la palabra. Mira lo que dice: sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de las vacas y vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestra familia, en toda obra en vuestras manos, la cual Jehová vuestro Dios te hubiese bendecido. Acá la Biblia dice que en el libro de Deuteronomio dice que el pueblo tenía que diezmar, y si usted se fija, tenía que diezmar de varias cosas, no solo lo que ellos recogían, sino que dice las vacas, las ovejas, tenían que diezmar definitivamente casi todo. No solo era un 10% de lo que ellos tenían que diezmar, sino que era mucho más de ese 10%. Podemos notar que aquí dice ofrendas voluntarias, que es mucho más de eso. Básicamente estamos hablando que el diezmo tenía un valor significativo de un 23 a un 25% en realidad. Era una ley teocrática para mantener a un pueblo o a un servidor. Eso en especial que eran los levitas. La ley era para mantener a los levitas. La ley no era, esta ley era impuesta por Dios porque los levitas no tenían tierra y Dios había impuesto esta ley al pueblo. Es lo mismo como que ahora usted pague impuestos, hermano. Dios ha puesto un gobierno para que usted pague impuestos. Me imagino que usted le descuentan el 10, el 15, el 13, y muchas veces nosotros pagamos impuestos. Ese impuesto es para el gobierno. Lo mismo era la ley del diezmo. La ley del diezmo era impuesta para los levitas. Mira lo que dice Números, acompáñame a Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Verso 21 y 24. ¿Lo tiene? Números 18, 21 y 24 dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué dice?
todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Por qué había impuesto Dios este pequeño impuesto a la nación de Israel? Porque era para el mantenimiento del ministerio de los levitas. Ahora, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el que mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestra descendencia, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, los levitas eran los que adquirían ese 10% para el sostenimiento, pero ellos tenían que hacer una cosa. El diezmo era para un pago de impuesto de la teocracia, o sea que teníamos que llevarlo. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel en Malaquías: ustedes me han robado, igual que nosotros, si no pagamos los impuestos, le estamos robando al Estado. Eso es lo que Dios le está diciendo en el libro de Malaquías. El diezmo o ese pago iba a ser para el sostenimiento de los levitas, para la tribu, y el pago no solo era un 10%, sino era mucho más de lo que podemos nosotros. Era un porcentaje de un 23% que ellos tenían que hacer. Ahora, también el diezmo y la ofrenda que llevaban no solo era una ofrenda o un diezmo, también era para ayudar a los huérfanos y a los pobres y a los extranjeros. Lo dice en el libro de Deuteronomio. Entonces, el porcentaje del diezmo era mayor. El diezmo era para los levitas, era para el sostenimiento del pueblo, de los levitas, para que ellos pudiesen enseñar a otros. Número 2, el porcentaje que ellos llevaban era mayor del 10%, era un 23% o 25% de ese porcentaje, y era también para ayudar a los huérfanos, a los pobres y a los extranjeros. Y debemos de tomar en cuenta que ellos por eso estaban pasándola mal. Al no llevar ese diezmo y ofrenda a Dios, el porcentaje que Dios había pedido para la tribu de Leví, ellos estaban incumpliendo el pacto mosaico. Y en el pacto mosaico, incumplirlo significaba disciplina o castigo. Por eso le dice: no voy a dejar que el devorador te coma. ¿Por qué? Porque en el pacto mosaico, al no cumplir la ley que Dios había puesto, venía Dios y decía: bueno, no cumpliste la ley, ahora lo que va a pasar es que vas a estar mal. Eso era para el pueblo netamente de Israel. El diezmo era para el pueblo de Israel. Ellos habían faltado a ese pacto, y es por eso que Dios le dice, y Dios le dice a ellos: ustedes me han robado, porque no han dado lo que yo había pedido. ¿Cuánto había pedido él? 10% para los levitas. Había pedido ofrendas para los huérfanos. Había pedido, a los 3 años también pedía una ofrenda. Entonces, todo eso había faltado el pueblo de Israel, y los levitas se habían quedado sin sustento. Esto traería problemas, porque al levita que le faltara sustento iba a traer problemas. ¿Qué problemas iba a traer si el pueblo no diezmaba? Primero, el levita no iba a poder ministrar dentro del tabernáculo o dentro del templo. Se iba a dedicar a hacer otras cosas, y es por eso que en el libro de Jueces tenemos a un levita que va a traer una concubina, la va a traer, está emproblemado, en vez de estar viendo las cosas del Señor. Vemos también en el libro de Jueces otro levita que se juntó
con otro para poner un holocausto en otro lugar, porque ellos andaban buscando el sustento. Al no haber alguien que ministre y enseñaba la palabra, ¿qué pasaba con el pueblo? Se desviaba. O sea, el pueblo se desviaba. Si no hubiera alguien para ministrar la palabra, en ese momento el pueblo se desviaba. Es por eso que el Señor se molesta tanto en el libro de Malaquías y les dice a ellos: ustedes me han robado, no han dado lo que era justo o lo que yo pedí. Y eso trae muchas consecuencias, el hecho de no tener a un levita o no tener a una persona como un levita ministrando dentro del pueblo de Israel. Es por eso que el Señor se enoja con ellos y les dice ladrones, en pocas palabras. Ahora bien, eso era un porcentaje para el pueblo de Israel. Y quizás mi enseñanza de este día es cómo debemos de ofrendar ahora realmente. ¿Cómo deberíamos de ofrendar ahora realmente? ¿Cómo debemos de hacerlo? Yo estoy de acuerdo que puedes tomar. Yo te voy a decir esto de manera clara. No es que nosotros hoy tenemos que tener una obligación como esta, pero puedes tomar el rango del 10% para poderlo hacer, aunque era más. Ese es el rango, pero la manera como debemos de ofrendar es muy diferente a lo que era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esa era la ley. Usted no pague sus impuestos y le aseguro que le va a venir Hacienda. Así era aquí, no pague impuestos y va a venir Dios. Hoy, en el Nuevo Testamento, la manera como deberíamos ofrendar no es como un número, sino que Dios dice y nos enseña en 2 de Corintios, nos enseña. Pero antes de ir a 2 de Corintios, vámonos a Éxodo 35. Ahora, hermano, el diezmo era para el sostenimiento y la ley teocracia. Para eso, para el sostenimiento de los levitas. Pero aquí vamos a la manera en que el pueblo tenía que ofrendar, porque habían ofrendas. Eso era como un impuesto. Pero mira lo que dice Éxodo capítulo 35, verso 20. ¿Lo tiene? Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, para las sagradas vestiduras. Y mira lo que dice el 22. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, y toda obra de joyas de oro, y todos presentaron ofrenda de oro a Jehová. ¿Cómo ofrendó el pueblo acá? Voluntariamente. El pueblo ofrendó voluntariamente. No le impusieron. El diezmo era para el sostenimiento de levita. Pero cuando se trata de ofrenda, Dios le dice al pueblo que debe de hacerlo voluntariamente. Y mira lo que dice el 23. Y todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pelo de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová ofrenda. Y todo lo que tenía de madera, acacia, la traía para toda obra del servicio. Trajeron la ofrenda de manera voluntaria. Dios acá nos enseña que la manera que debemos de ofrendar es voluntariamente. Amén. La manera en que la iglesia ahora debe de ofrendar es voluntariamente. No solo la iglesia, sino en Israel la ofrenda era voluntaria. Aquello era para pagar el gobierno que ellos estaban sosteniendo. Pero la ofrenda era voluntaria. Ellos trajeron todo voluntariamente y dice que dieron oro. Ahora, ¿qué dice
el Nuevo Testamento acerca de esto? 2 Corintios 9. Vámonos a 2 Corintios. Segunda de Corintios 9. 9:7. ¿Cómo dice? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el libro de 2 de Corintios, la manera en que yo debo de ofrendar o cómo deberíamos de ofrendar es de manera voluntaria. Y dice la Biblia en 2 de Corintios 9:7 que demos de acuerdo a lo que Dios propuso en nuestros corazones. Que no lo hagamos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de conforme haya sido prosperado. En 1 de Corintios capítulo 15 o 16, perdón, Pablo dice, voy a recoger la ofrenda cada domingo, recojan la ofrenda cada domingo y recógenla según han sido prosperados. ¿Cómo debemos de ofrendar? Según lo que Dios haya puesto en tu corazón. Si Dios ha puesto en tu corazón tomar el diezmo así como establecido en la ley, hazlo. Si Dios ha puesto en tu corazón dar cierta cantidad, hazlo. Como Dios propuso en tu corazón, no es una ley, es como Dios pone en tu corazón. Amén. Como Dios propuso, no es que vamos a imponer y vamos a decir, hermano, usted cuando viene de la iglesia, usted cuando venga a esta iglesia, le vamos a dar los 12 sobres y cada sobre va a tener que dar el 10%. Hay iglesias que le dicen a uno, ¿cuánto gana usted más o menos? Le vamos a calcular cuánto debe de dar. No, la Biblia dice que debemos de ofrendar según hayamos sido prosperados y según nosotros tengamos en nuestro corazón, o Dios ponga en nuestro corazón el hecho de ofrendar. Como Dios propuso en nuestro corazón, esa es la manera que debemos de ofrendar. La iglesia no tiene como ley eso, pero puedes tener un modelo como el diezmo para decir, voy a dar este 10%, sería un modelo, pero no estoy diciendo que es una ley. Dios debe de poner en tu corazón cuánto tú vas a ofrendar. No debe de exigirse más. Eso es mentira lo que dicen algunos predicadores, que si tú das 100 te van a devolver 300 o 1000. Si no, váyase mejor a una casa donde inviertan dinero y tal vez ahí sí le van a devolver ese interés. Pero Dios no es caja de crédito. Lo siento. Dios no es caja de crédito para decir, mira, si tú me das 100 y cae en ese, nomás caiga ahí en el, se oiga la moneda, como decía ya cuando Martín Lutero, nomás caiga la moneda dentro del cofre, tu pariente se va a salir del infierno, decían cuando estaban haciendo la Basílica de San Pedro. Cuando yo le puedo decir, nomás caiga en ese cofre de diezmo, tu dinero Dios te lo va a multiplicar. No, damos a Dios según propuso en nuestro corazón. Si Dios te ha propuesto, si Dios te ha puesto en el corazón dar 1, 2, 3, 4, 5 o X cantidad, Dios te lo tiene que poner en tu corazón. Y tiene que ser con alegría, no doliéndote. A los impuestos sí nos duelen, ¿verdad que sí? Los impuestos sí nos duelen. Para cuando uno trabaja por servicios profesionales, uno dice, voy a cobrar tanto, el descuento de 10 y el 1% de la otra cosa. ¿Y eso para quién va? Para el gobierno. Y todavía tienes que pagar el IVA, y tienes que pagar lo otro, tienes que pagar aquello. Y ahora todo eso sí duele, pero acá debe de ser con alegría. Acá debe de ser como Dios propuso en tu corazón. Ahora, la otra pregunta sería, y esto es para que nosotros entendamos, ¿para qué ofrendamos en la iglesia? ¿Para qué ofrendamos en la iglesia? ¿Ofrendamos para que el levita esté bien?
Porque muchas veces nosotros hemos confundido. Ofrendamos para que ofrendamos para, como podemos tomar el pueblo de Israel y decir, bueno, debemos de ofrendar para que la familia de Levita que ahora esté bien. Ofrendamos para que el líder tenga todo lo que necesita. Ofrendamos para que el líder tenga que el líder tenga cosas caras, para que el líder tenga artículos caros. Ofrendamos para eso realmente. Ofrendamos para que cuando el líder ya la iglesia crece, se compre un nuevo carro. En realidad es para eso. Ofrendamos para que todo eso suceda. Creo que no. Creo que el Nuevo Testamento nos dice para qué debemos de ofrendar. Y creo que podemos ocupar los mismos principios que ocuparon en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran? Número uno, los levitas. Dios había impuesto a los levitas para que ellos enseñasen. Dos, Dios había puesto para la ofrenda para que ellos ayudasen. Y tres, había puesto la ofrenda para que ayudaran a todas las personas y a la predicación. Es bien exacto por el cual se recoge ofrenda dentro de la iglesia. ¿Para qué le dejó la iglesia ocupar la ofrenda? ¿Para qué usted debe de ofrendar? Ahora, veamos esto. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 3. Ofrendamos para ayudar los unos a los otros. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 16, 3. Para eso deberíamos de ocupar la ofrenda. Amén. No los veo muy animados. Mira lo que dice 1 Corintios 16, 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, esto enviaré para que lo lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si no entiende el contexto, Pablo está recogiendo una ofrenda para llevarle a los pobres de Jerusalén. O sea, la ofrenda se debe de administrar para ayudar a otros. Amén. La ofrenda se debe administrar para ayudar a otros. Por eso es que dice el texto, o sea, si usted ofrenda como Dios propuso en su corazón, la ofrenda debe de ayudar a otro, al igual que usted puede ayudar a otros. Ahora, por eso dice, cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, y guardándolo para cuando yo llegue lo recojan, entonces la ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, esto enviaré para que lo lleven vuestro donativo a Jerusalén. La ofrenda era para, Pablo había puesto una ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén. Había quedado tanta gente en Jerusalén. ¿Se acuerda del día de Pentecostés? En el día de Pentecostés se quedó tanta gente ahí que no tenían trabajo, no tenían empleo, no tenían dónde vivir. Entonces toda esa gente se acumuló tanto. Debe de recordar que solo en un sermón Pedro convirtió a 3,000 en uno de sus sermones, y en otro sermón Pedro convierte a 5,000. Toda esa gente había llegado a Jerusalén para adorar, tenía que volver. Es por eso que se dan las lenguas, porque algunos de ellos no hablaban arameo, no hablaban macedonio. Entonces es por eso que en el día de Pentecostés se dan las lenguas, para que cada uno entendiese lo que se estuviese dando en ese momento. Entonces había quedado tanta gente ahí, niños, jóvenes, adultos, gente de tercera edad, que Pablo decía, bueno, vamos a recoger una ofrenda y la vamos a llevar a los pobres de Jerusalén. Entonces el primer principio es que la ofrenda debe ser para ayudar a otros. Ese es el primer principio por el cual ofrendamos. Ofrendamos para ayudar a otros. Ofrendamos para poder ayudar a otros. Ahora, quiero que entienda que también en 1 Timoteo 5:10 aparece otro texto donde
Pablo dice lo siguiente. Aquí la iglesia, en 1 Corintios capítulo 5, aquí la iglesia estaba ayudando a otros. Primera de Timoteo, 5:10. Mira lo que dice. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos, y si ha socorrido al afligido, si ha practicado toda buena obra. La iglesia estaba ayudando a las viudas que tenían que tener estos requisitos. Que tengan testimonio, que hayan criado a sus hijos, que haya practicado hospitalidad, que haya sido una servidora, que haya socorrido a los afligidos y que haya practicado toda buena obra. Pablo dice, quiero que ayuden a las viudas, pero deben de tener ciertos requisitos para poderlas ayudar. ¿Con qué cree que ayudaban a las viudas? Con la ofrenda y los diezmos que los hermanos daban. Esa era la manera en que la iglesia del Nuevo Testamento trabajaba. La ofrenda era para ayudar a los hermanos por la cual estaban pasando dificultades. De alguna manera debemos de entender que para eso ofrendamos. Para ayudar a otros. No solo debemos de entender que para poder bendecir a otros, sino también para poder bendecir aún a los hermanos dentro de la misma iglesia. Eso es algo que debemos de entender. Ofrendamos para eso. Y nuestra labor es orar para que esas ofrendas tengan el destino bíblico por el cual fueron implantadas. Amén. Es de orar para que la ofrenda tenga el destino bíblico por el cual fue puesto por Dios. La ofrenda debe de ayudar a los hermanos, debe ayudar a las personas que tengan necesidades. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. No es que yo sea buena persona, es más, si me preguntan a mí, creo que todos los que estamos aquí, la mayoría no lo hicieron. Pero esto es dicho por Dios mismo, por el apóstol Pablo. Y nos dice, bueno, ¿para qué recogió ofrenda el apóstol Pablo? ¿Para él andar en un camello de los carros? No. Me imagino porque no había carro. El apóstol Pablo recogía ofrendas para tener un televisor de 55 pulgadas en su casa. El apóstol Pablo recogía ofrendas para poderse comprar un traje de $2,500. El apóstol Pablo recogía ofrendas para poderse comprar zapatos italianos de $3,000. Que suene el tacón en la madera. El apóstol Pablo lo hacía para recoger ofrendas para ayudar a otros. ¿Estamos ahí? Ofrendamos para eso. Si en tu iglesia, oiga bien, hermano, si en su iglesia no tienen eso en su contexto, la ofrenda está ocupando para otra cosa. Si en su iglesia cuando llega alguien necesitado, solo oran por él, están ocupando la ofrenda para otra cosa. Sí, hermano, porque no es así. Vamos a orar los dos. Y con la oración del hermano, lo dice Santiago allá. ¿Quiere que se lo demuestre Santiago? Santiago dice: si vosotros le decís al hermano necesitado, vete y vete en paz, ¿cómo está vuestra fe? Dice Santiago. ¿Qué clase de fe tienes? Tu fe por obras. Si no solo es de orar, hermano. Si en la iglesia donde usted va, solo les interesa ver quién da, tienen un problema. Porque no es la manera en que Dios nos ha enseñado en su palabra. Ahora, eso es una de las cosas por las cuales se ocupa la ofrenda. La segunda es para la predicación del evangelio.
Y ahí entra eso. En Filipenses capítulo 4, verso 15, Pablo le dice a los filipenses: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La ofrenda debe ser ocupada para la predicación del Evangelio. Y parte de eso es 4.15, Filipenses 4.15. Parte de esto es, hermano, el poder pagar el templo y poder pagar todas las cosas que el templo tenga. Porque parte de la predicación del Evangelio es tener el templo abierto. Amén. Parte de la predicación del Evangelio es salir a evangelizar. Parte de la predicación del Evangelio es dar y ir y hacer campaña. Eso se paga. Parte de la predicación del Evangelio es de alguna manera tener a alguien para que vaya, para que nos lleve, digamos, un carro. Pagarle al hermano para que nos lleve. Yo no estoy de acuerdo en que se compre un carro para el pastor. No, mejor paguemos y que nos lleve. Pablo dice que esas personas solo lo hicieron para... ellos fueron los únicos que dieron en la razón de dar para la predicación del Evangelio. Y estamos hablando del apóstol Pablo, hermano. Y estamos hablando que solo la iglesia de Filipenses ayudó en esa razón de dar para la predicación del Evangelio. Hermanos, nosotros no tenemos misiones, pero parte de ofrendar es para ayudar a las misiones, para que la predicación siga. Hermano, el día de mañana, si nosotros, ¿qué pasa cuando las iglesias se cierran por ver o diferentes motivos? La predicación no sigue. Y yo les quiero decir algo: la mayor forma de evangelizar hoy en día es formando más iglesias. No hay otra manera más efectiva de evangelismo que formar otra iglesia. Es por eso, hermano, que yo no estoy muy de acuerdo en las megas iglesias. ¿Por qué? Porque en las megas iglesias solo van buscando ellos cómo crecer más, pero no ayudar a otro para poder fundar otra iglesia. Hermano, sin la predicación del Evangelio, sin la ayuda y la ofrenda, la predicación del Evangelio no existiera. No se hubieran pagado misiones, no se hubieran construido iglesias. Con la ofrenda se debe de ocupar para la expansión del Evangelio. Es por eso que la mejor forma de poder hacer evangelismo es que ayudemos a otros a poder expandir el Evangelio. Muchas veces nosotros somos un poco celosos del poder decir vamos a ayudar y vamos a fundar otra iglesia, porque los pastores dicen, no, lo que pasa es que toda la gente se va a ir para allá. Hermanos, si eso se trata de multiplicarse, no se trata de tener. Si esto no se trata de tener, se trata de multiplicarse. Y por eso que la ofrenda debe ser para la expansión del Evangelio. Ahora, la ofrenda también es, y aquí voy a hablar de esto, aunque lo voy a hablar con mucha delicadeza para que váyase a 1 Corintios 9:14. Lo vamos a leer, aunque yo ya expliqué esto. 1 Corintios 9:14. ¿Lo tiene? La ofrenda es lo que dice ahí, para que yo le voy a dar mi término. 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, la ofrenda es también para el sostenimiento de la persona que enseña la palabra. Ahora,
Yo ocupé el término sostenimiento, no ocupé el término enriquecimiento. ¿Sabe qué es sostener? Sí. Lo necesario. No enriquecimiento. O sea, la ofrenda es para el sostenimiento de la persona que enseña la palabra. 1 Timoteo 5:17, y de los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? La ofrenda debe ser ocupada para el sostenimiento de los que enseñan la palabra. O sea, esto es bíblico. El problema es que no es para el enriquecimiento de la gente. No es para que enriquecerse, es para sostener. Póngase a pensar usted, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted sabe que el pastor solo vive de la obra y de repente ve que tiene 2 hijos y una esposa y él, y los 4 tienen carro? Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido. ¿De dónde lo sacó? Eso no es sostenimiento. Ahora, podemos notar y decir, bueno, el hermano pastor, como tenemos una iglesia, que estamos hablando de una iglesia que estuviera un grandecito, el hermano pastor tiene una iglesia un poquito grande. Necesita moverse el hermano y mejor le vamos a comprar de parte de la iglesia, le vamos a comprar un carrito. Digamos que la iglesia dice, vamos a hacer, pero no le va a comprar. ¿Usted cree que la iglesia le tiene que comprar un 2022? No, tiene que ser de la agencia. Sacado de agencia. ¿Y usted qué dice? Bueno, le vamos a regalar al pastor un carro del año. $500. ¿Cuánto vale un carro del año? Unos $30,000 o $40,000. Va a estar endeudada la iglesia y a veces los hermanos no tienen para comer. Eso no es sostenimiento. Claro. Ahora, le voy a poner mi caso porque quiero que quede claro. No, le voy a poner mi caso porque quiero que le quede claro. Yo comparto lo que dice el apóstol Pablo aquí. Yo comparto lo que dice el versículo 15. O sea, yo decidí vivir así. Pero yo de nada de esto me he hecho provechoso, dice Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir, dice Pablo, antes de que nadie desvanezca delante de mi gloria. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque impuesta es la necesidad, y hay de mí si no anunciase el evangelio. Por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si lo hago de mala voluntad, la comisión ha sido encomendada. Pablo dice que él no lo hace por eso, no tiene derecho. El 12 lo dice, verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo dice, yo mejor no les cobro, señores. Eso es lo que dice Pablo. Yo no les pido nada, no me den nada, dice Pablo. A mí no me den nada. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en este contexto de griegos, cuando la gente, había bastante gente que discernía temas, cuando la gente discernía temas, pasaban la bolsa. Vaya, señores, así cuando usted va a un lugar y están los payasos, y los payasos pasan más la bolsa que el show. Y si damos otros días más, hago el show de no sé qué. Entonces Pablo dice, yo mejor prefiero no hacerlo. Mejor prefiero no medir, aunque es mi derecho, dice Pablo, pero no lo hago. Yo creo que esa es una estrategia del apóstol Pablo para su época y sigue siendo una buena estrategia para nuestra época. Porque ha habido demasiada gente y pastores que se han dedicado
a desvivir a la gente para que ellos vivan mejor. Y eso no es así. La ofrenda no es para enriquecimiento de la persona. La ofrenda es para el sostenimiento de un pastor. Si la iglesia decide sostener a un pastor, lo tiene que hacer de una manera digna, pero no de una manera enriqueciéndose el pastor. Eso es lo que en realidad no comparto, pero si la ofrenda la puede ocupar el pastor para su sostenimiento. Sí, pero yo me reservo ese derecho. Yo no lo hago. No lo hago. Y se lo puede decir el hermano Wilber, que me dijo, ¿cuánto va a cobrarme? Yo le dije, nada, hermano, vaya, me dijo, entonces no le vamos a dar nada. Bueno, no me den nada. Yo solo me fregué. Hasta entonces, porque el hermano me dijo, vaya, me dijo, ¿cuánto nos va a cobrar por llegar a predicar? Nada, hermano. No me den. Ahora, si viene un predicador, hermano, y un predicador invitado, podemos darle, sí. Amén. Y no nos está viniendo a bendecir, pues. Y no es parte de la ofrenda para eso. Ahora, si un predicador me dice a mí, mire, yo llego a predicar, pero mi honorario son de $150, no le diría. No le diría. No puedo. Si los hermanos ofrendan como Dios propuso en su corazón. ¿Cuánto cuesta que el hermano reúna 150 para que en una noche se los venga a ganar? Y mal ganado porque mal sermón. No estuvo ni bueno. Hermano, hay personas que tienen. Yo voy a predicar a tu iglesia si me das $3,000, si me das hotel de lujo, si me llevas a comer y si me das un carro para andar. Imagina. Yo tengo un amigo que una vez vino un predicador y le llevó a comer a los cebollines, dice él. Y dice que pedía una de las piñas coladas que venden ahí. Yo no sé si era con piquete o no. Y cada piña colada me dice que cuesta, bueno, costaba como $10, creo que me dijo. Y pidió 5 para él y 5 para la mujer y 5 para el hijo. Y me dijo, me salieron $250 y yo ni comí, no me dijo otra palabra. Y el salvadoreño no comió por ahorrar, pues. Sí. No, hermano. Pupusa, llévenlo a comer. Y dos. Y no lo van a traer, y por lo menos, y no lo llévelo a comer pupusa y que por lo menos coma alguna pupusa que sea buena. Llévelo a la Chelio para que pueda comer. No, el Chelio, perdón. Bueno, pero entendieron, porque entonces ahí tal vez le podemos pagar, bueno. Pero eso no puede ser así. Entonces, sí, hermano, puede hacerlo. La ofrenda es para eso. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero no reservamos ese derecho. Ahora, quiero terminar con eso. Ofrendar trae bendiciones a nuestras vidas. La Biblia dice en Mateo 6, 19, 21, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones ni minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Lucas 12:33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, porque en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Dios dice que debemos de ofrendar y trae muchas bendiciones. Se supone, hermano, que el creyente debe de cambiar su forma de entender cómo hacerlo. Cuando ayudamos a otros, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Ayudando a otros. Cuando ayudamos a otros, hermanos, estamos haciendo tesoros en el cielo.
También, hermanos, cuando hablamos el poder hablar acerca de la predicación del Evangelio, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 19, cuando ayudamos a la predicación del Evangelio, que Él cubre nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice que a aquellos que, el contexto es, ustedes fueron los únicos que me ayudaron en la ofrenda para poder predicar el Evangelio. Dios va a suplir las necesidades de esas personas. Dios habla y nos dice que dará para que nosotros seamos cubiertos. Cuando ofrendas a una iglesia y esa iglesia ocupa la ofrenda, tu labor es ofrendar, pero cuando la iglesia ocupa la ofrenda para hacer lo que la Biblia dice, creo que es bendecida la iglesia y es bendecido más el hermano. Porque cuando dice que damos, Dios aumentará. El que pueda sembrar y siembra, y ese va a aumentar para poder sembrar mucho más. Quiere decir que cuando sembramos en la predicación del Evangelio, Dios tiene una promesa hermosa para nosotros, va a suplir nuestras necesidades. Imagínense que Dios está diciendo suplir las necesidades, el sostenimiento de aquellas personas que hagan eso. Cuando ofrendamos también tenemos algo mucho más valioso. Cuando ofrendamos hay una promesa valiosa en 2 Corintios 9:12. 2 Corintios 9:12, a mí me gusta esto porque dice, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que cuando tú das a otro, no solo le estamos dando a otro, sino que aquella persona que recibió aquello le da gracias a Dios, alaba a Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué lo alaba? Porque él estaba orando para que se cubriesen esas necesidades y alaba, o sea, hay una alabanza a Dios cuando ayudamos a otros por parte del que le fue ayudado. Porque, hermano, cuando tú estás en necesidades y alguien llega y te dice, no, tome, aquí está, o tome, aquí está esto, tú le das gracias a Dios porque escuchó las oraciones. Porque escuchó las oraciones. Yo hace muchos años estaba mi hermano pastor, mi amigo Humberto, estaba en la iglesia y él se había dedicado al tiempo completo a la iglesia. Había estado trabajando, iba desde acá, desde una fábrica de aquí por el redondel que está aquí en el Boulevard del Ejército, la fábrica esa, se iba hasta Santa Cruz, Michapa, y él decidió creerle a Dios y dijo, me voy a dedicar solo a la obra. Y un día dice él que estaba, porque cuando te dedicas totalmente a la obra es bastante sufrido, hermano. Es bastante sufrido, y el hermano dice, tenía los niños pequeños y el hermano no tenía nada que comer y la esposa le dijo, bueno, hay que ver qué hacemos. Y dice él que lo único que se puso es que puso a orar, dice, a las 6 de la mañana porque no tenía que darle de comer a sus hijos. Y dice que como a las 8 o 9 de la mañana, dice que llegó un hermano que le llevaba, dice, suministro para comer. Él sin pedirlo, solo orándole al Señor que supliera las necesidades de ese hogar. Y me dijo, mira, yo le di tantas gracias a Dios y ahí me di cuenta que Dios quería que yo estuviese aquí. Porque cuando damos a otros no sabemos la alabanza de gracia que puede traer a otros. Hermano, el cristianismo no solo es de quitarle a otros. El cristianismo es de darle a otros. Para que el otro tenga alabanza. Para que no digan que los cristianos, estos cristianos son más tacaños que los impíos. Para que den alabanza y digan, bueno, necesitaba esto, hermano. Lo necesitábamos. Gracias a Dios que me lo mandaste. Porque debemos de darle gracias a Dios, no a la persona, sino a Dios que nos mandó eso. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos y le hemos dado gracias a Dios por aquellas personas que nos han bendecido? Debemos de darle gracias. Imagínate
¿Qué es lo que trae? Personas que se acerquen a Cristo por esas cosas. Personas que se acerquen a Cristo por esas cosas. Debemos de tener un corazón generoso para el Señor. No como impuesto. No te pongas eso. Yo le voy a dar al Señor y yo quiero que me bendigas. No lo hagas así. Da un corazón agradecido por lo que Dios te ha dado. Por lo que Dios te ha dado. Debemos de orar, hermano, para que las ofrendas sean administradas según la Biblia. Y no sean mal administradas, sino que sean bien administradas. Y que todo lo que se haga para la gloria de ese Dios. Amén. Así que oremos para que las ofrendas sean bien administradas. Y que las cosas que se hagan de acuerdo a la palabra de Dios. Que no ocupemos la ofrenda para cosas que no sean para el bienestar del Evangelio, para el bienestar de nosotros. Que se ocupen las ofrendas para expandir el Evangelio, que se ocupen las ofrendas para que estemos. Así que debemos de ofrendar no como un impuesto. No porque se va a enojar el pastor porque tú no ofrendas, sino para que siga el Evangelio caminando. Y dice Dios que suplirá vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos gracias. Porque tú dejaste establecido la manera correcta en la cual podemos administrar las ofrendas y en el cual podemos dar, Señor, para engrandecer tu reino. Señor, oramos para que podamos tener, Señor, ministerios, para que podamos tener, Señor, predicadores, para que podamos tener, Señor, personas que quieran expandir el Evangelio. Oramos, Señor, para que bendigas a mis hermanos, para que puedas proveerle a mis hermanos y que puedan, Señor, ser un dador alegre, sin tristeza, sino con alegría, Señor, el poderte ofrendar, porque sabemos que engrandecemos tu reino cuando lo hacemos. Señor, oramos, bendecimos tu nombre. Bendecimos esta semana, Señor, en la cual comenzamos este día. Bendice, Señor, esa media vigilia. Señor, que tu poder y tu gloria se pueda manifestar en este lugar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.